Bienvenidos, exploradores de las criptas olvidadas y los linajes malditos. Acomódense en la penumbra y preparen su espíritu para un descenso a las profundidades de la historia, a un lugar donde los muertos no descansan, sino que esperan, y donde el respeto por el pasado es la máscara del horror más depravado. Hoy nuestro viaje nos lleva a Lima, la ciudad de los reyes, a la opulenta y decadente capital del Perú de finales del siglo XIX, para desenterrar el secreto que la ilustre y reverenciada familia de la Vega ha guardado con celo durante casi 400 años. Un secreto seco como el polvo de las tumbas, antiguo como los picos de los Andes y con un hambre que desafía al tiempo mismo. En la actualidad, la comunidad antropológica internacional se encuentra en un estado de conmoción y desconcierto por la desaparición de una de sus estrellas más brillantes, el doctor Alistair Thorne, un renombrado especialista en civilizaciones precolombinas de la Universidad de Oxford. Thorne, un hombre de una reputación impecable, un escéptico por naturaleza y de un rigor científico legendario, se encontraba en Lima por una invitación que era el sueño de cualquier andinista: estudiar la legendaria y casi mítica colección privada de la familia de la Vega, considerada por los pocos que la habían visto como el acervo de artefactos y momias incas más importante y completo del mundo. Durante las primeras semanas, Thorne envió correos electrónicos entusiastas a sus colegas de Oxford y del Museo Británico, hablando de piezas nunca antes vistas, de un estado de conservación tan perfecto que desafiaba las leyes de la descomposición, y de un acceso sin precedentes a los secretos de una de las familias más antiguas de Sudamérica. Luego, abruptamente, el silencio. Hace 3 meses, Alistair Thorne, un hombre metódico y de rutinas fijas, se desvaneció sin dejar rastro. La versión oficial, emitida con una celeridad sospechosa por la policía peruana tras una investigación superficial, es que el doctor, un ávido excursionista, probablemente se aventuró solo en los Andes durante un fin de semana y sufrió un accidente fatal. Su cuerpo, dicen, fue seguramente reclamado por la vasta e implacable geografía de la cordillera. Un trágico accidente. Caso cerrado. Pero esa es la mentira conveniente. La historia diseñada para cerrar un caso incómodo que involucraba a una de las familias más poderosas del país. La verdad, o al menos un fragmento aterrador de ella, reside en un pequeño objeto encontrado en la mesita de noche de su habitación de hotel en el distrito de Miraflores. Una grabadora de voz digital. La policía la catalogó como irrelevante, conteniendo solo notas académicas, pero una copia de la última grabación fue filtrada a la prensa alternativa por un joven oficial de policía atormentado por lo que había oído. La grabación dura exactamente 17 minutos y 32 segundos. Los primeros 15 minutos son la voz tranquila, mesurada y académica del Dr. Thorne, dictando notas para su próximo libro. Describe con una fascinación casi infantil la estructura de un fardo funerario que está examinando en el sótano de la mansión de la Vega. Habla de la finura de los textiles de Cumbi, de la posición fetal del cuerpo, de los objetos votivos de oro y espondylus. Luego su voz cambia, se vuelve más lenta, confusa. Dice que siente un frío extraño, un frío seco que no parece natural. Menciona un olor a tierra seca, a polvo de siglos y a una mezcla de hierbas amargas que no puede identificar. Comenta que las luces del sótano donde trabaja
parecen parpadear, creando un efecto estroboscópico sobre los fardos funerarios. En el último minuto, la grabación se convierte en una pesadilla acústica. Se escucha la voz de Thorne, ahora en un susurro aterrorizado y tembloroso. No está muerto. Dios mío, se está moviendo. Siento una vibración. No, no es una vibración. Es una resonancia. Hay algo dentro. Luego, un grito desgarrador, lleno de una incredulidad absoluta y un terror primordial, que es abruptamente cortado, como si una mano hubiera tapado su boca. Y después del grito, en el silencio que sigue, se oye otro sonido. Un sonido que los técnicos de audio han luchado por describir. Un sonido que no parece tener un origen físico. Es un susurro seco, como el roce de hojas de papiro, como la arena deslizándose por el interior de un cráneo hueco. Una voz que parece tener 1000 años. Una voz que no se forma con cuerdas vocales húmedas, sino con polvo y tiempo. Una voz que susurra una sola palabra en un quechua arcaico, casi olvidado. Una palabra que apenas se puede descifrar. Jamauta, sustento, alimento. Pocos saben que bajo los cimientos de la opulenta mansión de los de la Vega en el distrito de Barranco, convertida hoy en un prestigioso y exclusivo museo privado, no solo se guardan tesoros, se guarda un hambre, lo que las autoridades culturales de Perú, en una posible y silenciosa connivencia con una de las familias más poderosas del continente, han intentado ocultar, es la verdad sobre esa colección. No es un museo, es una despensa. Y el doctor Thorne no fue la primera alma curiosa en desaparecer entre sus muros. Pero antes de adentrarnos en los laberintos de la Lima de finales del siglo XIX, antes de que el susurro de la momia real comience a helarnos la sangre y a secarnos la boca, debo hacer una pausa y dirigirme a ustedes, la comunidad de historiadores de lo prohibido que hace posible estas expediciones a las tumbas del tiempo y a los secretos que guardan. La historia que están a punto de escuchar es un descenso a la locura de la inmortalidad, a la perversión de la ciencia, a la profanación de la historia y al corazón de un culto familiar tan antiguo como aterrador. Para agradecerles su valentía al acompañarnos en este viaje a las entrañas de los Andes, los primeros 2000 exploradores que se suscriban a este canal y comenten con la palabra Malki entrarán en el sorteo de una réplica exacta, hecha en plata, de un tupu, un alfiler ceremonial inca, similar a los que se usaban para sujetar los mantos de las momias de la realeza. Una pieza que simboliza la unión entre la vida y la muerte preservada. Una llave a un mundo de secretos. No dejen pasar la oportunidad. Suscríbanse ahora. Únanse a nuestra logia de profanadores de tumbas y prepárense. El aire de los Andes es frío y enrarecido, y los secretos que guarda son aún más helados. El viaje ha comenzado. Nos transportamos en el tiempo a la Lima de la década de 1890, la muy noble, insigne y leal ciudad de los reyes, la que fuera la opulenta y orgullosa capital del vasto virreinato del Perú. Es ahora la capital de una república joven, turbulenta y marcada por las cicatrices de guerras perdidas y una inestabilidad crónica. Es una ciudad de profundas y dolorosas contradicciones. Por un lado, es el centro neurálgico de la llamada República Aristocrática,
una era dominada por una oligarquía de no más de 40 familias criollas que han amasado fortunas inmensas con el guano, el salitre, el caucho y el azúcar. Estas familias viven en una burbuja de esplendor europeo, una imitación casi perfecta de la vida parisina o londinense. Construyen palacios neoclásicos y villas de estilo victoriano en los nuevos distritos de moda, llenando sus salones con muebles importados de Francia, mármoles de Italia y arte de toda Europa. La vida de esta élite es un ciclo ritual de bailes de gala en el Club Nacional, tardes de ópera en el Teatro Principal, carreras de caballos en el hipódromo y largos veraneos en los balnearios de Ancón o Chorrillos. Por otro lado, esta es una ciudad construida literalmente sobre las ruinas de un mundo mucho más antiguo y vasto. Bajo las iglesias barrocas con sus altares de pan de oro y las plazas coloniales con sus balcones de madera tallada, yace el polvo de las huacas, los grandes templos de adobe de las culturas que precedieron a los incas, como la cultura Lima o la Ixma, y en las calles, la gran mayoría de la población es indígena o mestiza, descendientes de aquellos cuyo imperio fue conquistado y destruido, y que ahora sirven a los nuevos amos en una posición de servidumbre apenas disimulada. Mantienen vivas sus tradiciones, su cosmovisión y su lengua, el quechua, en un mundo que los desprecia por bárbaros y los teme por su número y su silencio. El aire de Lima es una mezcla palpable de esta dualidad, el olor a humedad del Océano Pacífico, la persistente garúa que cae como un velo melancólico durante los meses de invierno, se mezcla con el incienso que se escapa de las incontables iglesias, el polvo de los manuscritos en las bibliotecas de los conventos y el aroma a ají, a anticuchos y a comida callejera que emana de los barrios populares que se extienden más allá de las murallas invisibles de la aristocracia. En la cima de esta pirámide social, en una posición única y casi mítica, respetados por su linaje, su inmensa riqueza y su aparente devoción por el patrimonio peruano, se encuentra la familia de la Vega. Su historia es la historia misma del Perú mestizo. Descienden directamente de uno de los primeros conquistadores que acompañaron a Pizarro, un capitán de Extremadura, pero también, y esto es algo que cultivan con un orgullo ambiguo y estratégico, de una ñusta, una princesa inca de sangre real, entregada al conquistador como parte de una alianza política. Esta dualidad les otorga una legitimidad única, una sangre que es a la vez conquistadora y conquistada, española e inca. Durante siglos, desde la época colonial, los de la Vega han sido los anticuarios y coleccionistas más importantes del país. Su casa, en el elegante distrito de Barranco, un palacio con vistas al mar, no es solo una mansión, es un museo, una fortaleza que alberga la colección privada de artefactos precolombinos más importante del mundo, superando con creces a las de los museos estatales. El patriarca, en la década de 1890, es don Alfonso de la Vega y Garcilaso, un hombre de unos 60 años, pero con una vitalidad, una piel tersa y una lucidez mental que desafían su edad de una forma casi antinatural. Es un erudito de renombre internacional, un caballero de modales exquisitos y una cultura vastísima, cuya opinión es ley en los círculos académicos y artísticos de Lima, París y Londres. Su esposa, doña Sofía de la Flor, es una mujer de una belleza fría y estatuaria, que parece moverse por la vida como si estuviera observándola desde una gran altura.
con una serenidad que algunos confunden con arrogancia y otros con una profunda paz interior. Y su único hijo, Mateo, es un joven de 20 años, educado en Zúrich y Oxford, que está siendo cuidadosamente preparado para heredar no solo el negocio familiar, sino, lo que es más importante, sus secretos más profundos. La fachada de los de la Vega es la de los guardianes de la memoria peruana, los protectores del legado inca contra el olvido y el saqueo extranjero. Son mecenas de la arqueología, financian expediciones a los Andes, donan piezas menores a los museos nacionales para mantener las apariencias y publican monografías eruditas sobre la iconografía y la metalurgia de las culturas andinas. Su piedad católica es discreta pero firme, una pauta de la moralidad de la época, asistiendo a misa en la iglesia de las Nazarenas y haciendo generosas donaciones. Son, en apariencia, el epítome de la aristocracia ilustrada y cosmopolita. Pero esa fachada, construida con tanto esmero durante generaciones, es la más sofisticada de las mentiras. La familia de la Vega no es una familia de coleccionistas. Es un culto familiar, endogámico y secreto, que ha perdurado en la sombra durante más de 3 siglos, sirviendo no al Dios católico, sino a uno de sus antepasados. En el corazón de su colección, en una cripta subterránea excavada bajo la mansión, con la temperatura y la humedad perfectamente controladas por una tecnología sorprendentemente avanzada para la época, no yace el objeto más valioso de su colección. Yace su dios, el Malki, la momia de la Colla Kunturhuachachi, su antepasada, que no está del todo muerta. Los de la Vega no coleccionan artefactos por su valor estético o histórico, cosechan historia, y su interés en las momias incas no es científico, es alimenticio. Han descubierto, o más bien, han heredado el conocimiento prohibido de que su antepasada real, a través de un ritual de momificación único y perdido, tiene la capacidad de absorber la esencia vital, la memoria y el conocimiento de otros cuerpos, momificados que se le presentan como ofrenda. Durante siglos, la han alimentado con los cuerpos de otros nobles incas encontrados en las tumbas de los Andes, y a cambio, ella les ha otorgado conocimiento arcano, visiones del pasado que les han permitido amasar su fortuna y una longevidad. Antinatural son los sumos sacerdotes y los carceleros de un dios necrófago, y su devoción no es al pasado, sino al poder que extraen de él, un poder que ahora ven amenazado. El incidente que marcó el principio del fin de su macabro y centenario equilibrio, el momento en que su culto secreto se vio forzado a evolucionar de una práctica pasiva de profanación a una forma de horror aún más activa y depravada, ocurrió en el Lonsonism crudo invierno limeño de 1892. Durante siglos, la familia de la Vega había mantenido su pacto con el Malqui real de una forma relativamente discreta. Financiaban a los huaqueros, los saqueadores de tumbas profesionales, y compraban las momias que éstos encontraban en los vastos y olvidados cementerios de los Andes. Cada pocos años, cuando sentían que la energía de la familia menguaba, realizaban el ritual de alimentación en su cripta. Ofrecían uno de estos antiguos cuerpos a su reina, y la energía liberada durante el proceso de digestión psíquica mantenía la longevidad de los miembros de la familia y la lucidez de su diosa. Pero el Perú de finales del siglo XIX estaba cambiando rápidamente. El gobierno, impulsado por un nuevo orgullo nacionalista y la influencia de arqueólogos europeos como el alemán Max Uhle,
comenzó a ver su pasado prehispánico no como una cantera de tesoros, sino como un patrimonio nacional que debía ser protegido. Se promulgaron leyes más estrictas contra el huaqueo, y los grandes yacimientos arqueológicos fueron puestos bajo protección estatal. El flujo de momias antiguas, el alimento de su diosa, comenzó a disminuir peligrosamente, hasta casi desaparecer por completo. El hambre del Malqui real, sin embargo, no disminuyó. Por el contrario, pareció crecer, volverse más impaciente. La atmósfera en la mansión de los de la Vega se volvió tensa y cargada. Don Alfonso, por primera vez en décadas, comenzó a mostrar signos visibles de envejecimiento. Sus manos desarrollaron un leve temblor y aparecieron finas arrugas alrededor de sus ojos. Su esposa, Sofía, que siempre había gozado de una salud aparentemente perfecta, comenzó a sufrir de migrañas debilitantes y pesadillas recurrentes. Y en la cripta, la gran momia, que normalmente reposaba en una quietud de majestad milenaria, parecía inquieta. Mateo, el hijo, que tenía la tarea de monitorear la cripta, juraba haber escuchado un sonido proveniente de ella, un susurro seco y persistente, como el de la arena cayendo por un reloj de arena infinito, un sonido que a veces parecía formar palabras en un quechua gutural y antiguo. La entidad estaba hambrienta, y un dios hambriento es un dios peligroso e impredecible. La crisis llegó a un punto crítico cuando un rival de los de la Vega, en el competitivo mundo del coleccionismo, un advenedizo y arrogante comerciante de arte francés llamado Jean-Pierre Dubois, anunció con gran fanfarria en los salones de Lima el descubrimiento de una tumba intacta de la nobleza chimú, cerca de Trujillo, en el norte del país. La tumba, según se jactaba, contenía una docena de fardos funerarios en un estado de conservación absolutamente perfecto. Para los de la Vega, esta noticia no fue una afrenta profesional. Fue una cuestión de supervivencia existencial. Esa colección era el último gran banquete disponible. Intentaron comprar la colección, ofreciendo a Dubois una suma de dinero que podría haber comprado un barrio entero de Lima. Pero el francés, un hombre que disfrutaba desafiando el monopolio de los de la Vega y que soñaba con la gloria de presentar su hallazgo en el Louvre, se negó rotundamente. La desesperación llevó a don Alfonso a tomar una decisión drástica, un punto de no retorno. Una noche, Jean-Pierre Dubois sufrió un trágico accidente. Fue asaltado en los oscuros y peligrosos callejones del puerto del Callao, a donde supuestamente había ido a cerrar un trato. Su cuerpo nunca fue encontrado y se asumió que sus asaltantes lo habían arrojado al mar. Las autoridades, probablemente influenciadas por un generoso donativo de los de la Vega a la beneficencia policial, cerraron el caso rápidamente, atribuyéndolo a la delincuencia común del puerto. Semanas después, la magnífica colección de momias chimú de Dubois apareció discretamente en el catálogo de nuevas adquisiciones de la familia de la Vega, quienes afirmaron haberla comprado a un intermediario anónimo en Europa para rescatarla para Minonset-Hall, el Perú. Esa noche se llevó a cabo el ritual de alimentación más grande en la historia de la familia. Las 12 momias chimú fueron ofrecidas una por una al Malqui real. La energía liberada fue tan intensa que, según el diario de Mateo, las luces de gas de toda la casa parpadearon y un temblor perceptible recorrió los cimientos de la mansión. La salud
y la vitalidad de la familia se restauraron de inmediato, de forma casi milagrosa. Don Alfonso pareció rejuvenecer 10 años en una sola noche. Pero este acto, este cruce del umbral, del saqueo, a la violencia activa y el asesinato, cambió algo fundamental en ellos y en su diosa. Habían resuelto la crisis inmediata, pero ahora sabían dos cosas aterradoras. Primero, que eran capaces de matar para proteger su secreto y alimentar a su Dios, y que habían disfrutado del poder que ese acto les confirió. Y segundo, y más importante, se dieron cuenta de que el suministro de momias antiguas, incluso con medidas extremas, se había agotado para siempre. La colección de Dubois era la última gran reserva. El hambre de su reina, sin embargo, era eterna. Tenían que encontrar una nueva fuente de alimento. Y en ese momento, en la mente fría, pragmática y completamente amoral de don Alfonso de la Vega, nació una idea monstruosa, una solución final a su problema de suministro. Si ya no podían encontrar momias, tendrían que fabricarlas. Tras el sacrificio de la colección Chimú y la aterradora revelación de que el suministro de alimento antiguo se había agotado para siempre, el culto de la familia de la Vega entró en su fase más oscura, activa y depravada. La idea de fabricar nuevas momias, nacida de la desesperación en la mente de don Alfonso, se convirtió en un proyecto metódico, científico y aterrador. Don Alfonso, usando los vastos conocimientos de anatomía, botánica y química que su familia había acumulado durante siglos gracias a la comunión parasitaria con el malqui real, se dedicó a redescubrir y perfeccionar las técnicas de momificación inca, no la simple desecación por el frío y el aire seco de los Andes, que producía momias de baja calidad energética, sino los métodos más complejos y secretos reservados para la realeza, que implicaban un sofisticado proceso de evisceración, el uso de bálsamos y hierbas específicas, y un lento proceso de deshidratación que podía preservar un cuerpo durante siglos, manteniendo intacta, según sus creencias, la mayor parte de su camaquén, su esencia vital. La elegante mansión de Barranco se transformó para albergar esta nueva y horrible industria. Se construyó un laboratorio secreto en una sección olvidada de las bodegas, un espacio que parecía una mezcla de quirófano, taller de taxidermista y herbolario andino. Estaba equipado con mesas de piedra con desagües, extraños alambiques de cobre para destilar aceites y resinas, y un complejo sistema de ventilación que, a través de antiguos túneles, dispersaba los olores hacia el acantilado que daba al mar. Este laboratorio se convirtió en el nuevo corazón del horror de la familia. La escalada de violencia fue gradual pero implacable, y sus víctimas, ahora humanas y contemporáneas, eran seleccionadas con una frialdad y una precisión sociológica aterradoras. Al principio se centraron en los desheredados de Lima, aquellos cuya desaparición nadie notaría ni investigaría. El primer donante fue un viejo mendigo quechua hablante que dormía en los escalones de la cercana iglesia de San Francisco. Un hombre sin nombre y sin historia. Fue secuestrado en mitad de la noche por los sirvientes más leales de la familia, hombres cuyas familias habían servido a los de la Vega durante generaciones y que estaban atados al culto por una mezcla de miedo, lealtad y participación en sus beneficios. El hombre fue llevado al laboratorio y sometido al terrible proceso de momificación en vida, un método que don Alfonso había perfeccionado
para maximizar la cosecha de energía. Era un proceso lento y agonizante, diseñado para preservar la mayor cantidad de esencia vital en el momento de la muerte. La víctima era drogada con una potente mezcla de hoja de coca, ayahuasca y otras plantas narcóticas que la mantenían en un estado de parálisis consciente, un sueño de vigilia lleno de terror. Luego, su cuerpo era lentamente deshidratado durante semanas en una sala especial de baja humedad. Mientras aún estaba viva, su sufrimiento prolongado y silencioso. Su último aliento no era de paz, sino el clímax de una agonía prolongada. El resultado fue una momia fresca, un cuerpo perfectamente conservado, pero impregnado de una energía de terror y sufrimiento que, según la teoría de don Alfonso, sería un alimento mucho más potente y sabroso para su diosa que las viejas y polvorientas momias de antaño. El primer festín, con una de estas nuevas creaciones, confirmó sus esperanzas más salvajes. La energía liberada fue inmensa, y la longevidad y el poder de la familia se vieron reforzados como nunca antes. A partir de ese momento, la cacería se volvió sistemática. Las víctimas eran siempre personas de los márgenes de la sociedad, prostitutas envejecidas del puerto del Callao, marineros, desertores de barcos extranjeros, enfermos terminales sin familia de los hospitales de caridad, o incluso académicos y artistas bohemios que habían caído en la desgracia, el alcoholismo y la deuda. Mateo de la Vega, el hijo, se convirtió en el cazador principal. Usando su encanto de joven aristócrata, su educación europea y su riqueza, se movía por los bajos fondos de Lima como un depredador elegante, atrayendo a las víctimas a la mansión con promesas de ayuda, mecenazgo, un trabajo bien pagado o simple caridad. La ciudad de Lima, bajo su pátina de civilización y progreso, comenzó a sentir una corriente subterránea de miedo, un retorno a temores ancestrales. Los rumores que siempre habían existido en los barrios pobres y mestizos se volvieron más oscuros y específicos. La vieja leyenda andina del Pixtaco o Ñacac, ese monstruo de apariencia humana, a menudo un extranjero o un hombre blanco, que asalta a los viajeros solitarios para robarles la grasa corporal y venderla, fue resucitada. Pero ahora, los rumores decían que el Pixtaco no era un simple bandido, sino un caballero rico y elegante que vivía en una gran mansión en Barranco. Entre los descendientes de los incas que vivían en los suburbios de la ciudad, se hablaba en susurros de que la familia de la Vega, con su sangre mestiza, no eran guardianes del pasado, sino que practicaban la Wakia Muchai, la adoración a los lugares y objetos sagrados, pero de una forma pervertida, una forma que exigía sacrificios humanos como en los tiempos oscuros antes de los incas. Los fenómenos sensoriales alrededor de la mansión se intensificaron y se hicieron más notorios. Los vecinos comenzaron a quejarse de un extraño olor que a veces emanaba de las alcantarillas de la casa. Un olor dulzón y químico, como una mezcla de hierbas exóticas y carne en proceso de secado. Un olor que se pegaba en la garganta. Algunos juraban escuchar por la noche, cuando el viento del mar soplaba en la dirección correcta, un cántico bajo y monótono que parecía venir de debajo de la tierra, un sonido que hacía que los perros de la calle aullaran con un pavor incontrolable, y la propia casa parecía proyectar
un frío antinatural, no una temperatura baja, sino una ausencia de calor vital, una sensación de vacío que hacía que la gente acelerara el paso al pasar frente a sus altos muros y sus ventanas oscuras. Las autoridades, como siempre, eran cómplices por acción u omisión. El jefe de la policía de Lima era un invitado frecuente a las cenas y tertulias de los de la Vega, y cualquier informe sobre personas desaparecidas que pudiera apuntar en su dirección era convenientemente archivado y olvidado. La Iglesia Católica, que recibía generosas y constantes donaciones de la familia para sus orfanatos, misiones en la selva y la restauración de sus templos, prefería mirar hacia otro lado, atribuyendo los rumores a la envidia de las clases bajas y a la superstición persistente de los indios. El horror crecía y se perfeccionaba en el corazón de la ciudad, invisible para la élite y una certeza aterradora para los desamparados, mientras el panteón personal de los de la Vega se llenaba de nuevas víctimas y el hambre de su reina momificada se volvía cada vez más exigente y sofisticada. El culto de los de la Vega, con su eficiente y despiadada maquinaria de secuestro y momificación, era tan hermético y estaba tan bien protegido por su red de influencia y corrupción que podría haber continuado su cosecha humana durante décadas sin ser descubierto. Sin embargo, su propia soberbia, su vanidad intelectual y su necesidad de mantener su fachada pública de eruditos y mecenas de la ciencia se convirtieron en la semilla de su destrucción. Para mantener su reputación como los mayores expertos en cultura inca y para que el mundo académico validara la autenticidad de su colección, la parte de ella que podían mostrar, los de la Vega invitaban ocasionalmente a académicos de renombre internacional a examinar partes seguras de sus tesoros. Era un riesgo calculado, una forma de obtener legitimidad y de desviar cualquier posible sospecha. Pero en el otoño de 1894 cometieron un error fatal, un error de juicio nacido de su arrogancia. Invitaron al hombre equivocado. Su invitado era el padre Esteban de la Cruz, un jesuita e historiador español que era, sin que ellos lo supieran, mucho más que un simple académico de sotana. El padre Esteban era un agente no oficial de la Congregatio Pro Gentium Evangelizatione, la Congregación para la Evangelización de los Pueblos del Vaticano, hoy conocida como el Dicasterio para la Evangelización. Era el investigador de campo de élite, el solucionador de problemas, al que la Santa Sede enviaba cuando los informes de sus misioneros hablaban de cultos sincréticos peligrosos, de herejías locales que amenazaban con fusionar la doctrina católica con creencias paganas ancestrales o de milagros sospechosos. Era un hombre de unos 50 años, de aspecto enjuto y ascético, con un rostro surcado de arrugas que no eran de edad, sino de haber visto demasiado. Su mente, sin embargo, era tan afilada como un cuchillo de obsidiana, y sus ojos, de un gris pálido, parecían ver más allá de las apariencias, directamente al alma de las personas. Era un lingüista superdotado. Hablaba fluidamente latín, griego, y tenía un conocimiento profundo del quechua, el aymara y otras lenguas nativas de América del Sur. Su especialidad académica era la historia de las religiones andinas, pero su verdadera especialidad, la que conocían solo sus superiores, era la demonología comparada, el estudio de cómo las antiguas entidades paganas,
los espíritus territoriales y los dioses olvidados eran a menudo reinterpretados como demonios en el marco cristiano, y cómo, a veces, esa reinterpretación era incorrecta, pues se trataba de fuerzas más antiguas y neutrales que el bien y el mal. Fue enviado a Lima, bajo el pretexto de estar investigando la supervivencia de las prácticas religiosas incas en la sociedad moderna, para un libro que preparaba la Compañía de Jesús. Su verdadera misión era investigar una serie de informes preocupantes que habían llegado a Roma a través de confesores y misioneros. La desaparición inexplicable de varios sacerdotes y misioneros de bajo rango que trabajaban en los barrios pobres de Minonensep, Lima, y los rumores persistentes y cada vez más detallados de un resurgimiento de un culto a la muerte prehispánico, no entre los indígenas, sino entre la élite criolla de la ciudad. El nombre de la ilustre familia de la Vega aparecía una y otra vez en esos informes. Los de la Vega, ajenos a su verdadera identidad y misión, lo recibieron con los brazos abiertos, encantados y halagados de tener a un erudito de su talla para impresionar. Vieron en él a un sacerdote ingenuo y académico, un ratón de biblioteca al que podrían manipular fácilmente con su erudición y su encanto. No sabían que acababan de invitar al único hombre con el conocimiento teológico, antropológico y lingüístico necesario para comprender la verdadera y monstruosa naturaleza de su culto familiar. El padre Esteban era, en esencia, un detective de lo sagrado y lo profano, y acababa de entrar voluntariamente en la guarida de un mal que era ambas cosas a la vez, un mal que había aprendido a usar la cruz como camuflaje. El padre Esteban de la Cruz comenzó su investigación con la sutileza de una araña tejiendo su tela, una tela de observación, conversación y análisis. Durante las primeras semanas se comportó como el académico perfecto, ganándose la confianza de la familia. Pasó los días enteros en la magnífica biblioteca de los de la Vega, un espacio de 2 pisos con estanterías de caoba que llegaban hasta el techo, elogiando su increíble colección de crónicas coloniales y manuscritos raros. Conversaba durante horas con don Alfonso, halagando su erudición y compartiendo conocimientos sobre la teología medieval y la filosofía escolástica, mientras, en realidad, analizaba cada palabra, cada referencia, cada gesto, buscando las fisuras en su fachada de piedad ilustrada. Observaba a doña Sofía, notando su extraña mezcla de fragilidad física y una fuerza de voluntad casi depredadora, una serenidad que no era paz, sino control absoluto. Y estudiaba a Mateo, el hijo, en quien veía una inteligencia brillante y una sensibilidad artística corroídas por una profunda y autoconsciente corrupción, un alma en una guerra civil consigo misma. Su primer descubrimiento tangible fue sutil, pero inmensamente significativo para un hombre de su conocimiento. Notó que, a pesar de su supuesta devoción católica y su discurso científico, los de la Vega nunca se referían a las momias de su colección como restos, cuerpos o especímenes. Usaban consistentemente el término quechua malqui. Esteban sabía que malqui no solo significaba momia, sino que en la cosmovisión inca se refería al ancestro viviente, un ser que, aunque su cuerpo estuviera muerto, seguía participando activamente en la vida de la comunidad, comiendo, bebiendo y hablando a través de sus sacerdotes. Era un matiz lingüístico
que delataba una creencia fundamentalmente no cristiana, una creencia en la vida dentro de la muerte. Su siguiente paso fue aventurarse fuera de la mansión. Usando su impecable conocimiento del quechua y vistiéndose con ropas sencillas, se adentró en los barrios pobres de Chorrillos y el Rímac, no como un sacerdote europeo, sino como un simple taita curioso, un padre interesado en las viejas historias. Se sentaba en las chicherías, compartiendo un vaso de chicha de jora con los ancianos, y con una paciencia infinita escuchaba. Oyó las historias del pistaco de Barranco, del olor a hierbas extrañas que a veces impregnaba el aire nocturno, y de la gente que simplemente se desvanecía, especialmente aquellos que no tenían familia ni raíces. Anotaba los nombres y las fechas que los viejos recordaban. Al regresar a la mansión, comparaba esas listas con el libro de visitas y los registros de adquisiciones anónimas de los de la Vega, y encontró un patrón escalofriante y preciso. Cada vez que una persona desaparecía en los barrios, una nueva pieza anónima de cerámica o textil, supuestamente encontrada por un agricultor, aparecía en la colección de la familia unas semanas después, una coartada para justificar la actividad en sus talleres. La investigación dio un salto cuántico cuando el padre Esteban, usando la excusa de que necesitaba consultar unos textos durante la noche para una correspondencia urgente con Roma, se quedó a trabajar hasta tarde en la biblioteca. Cuando la casa estuvo en silencio, comenzó su propia exploración. Notó una corriente de aire frío que provenía de detrás de una pesada estantería de libros sobre la extirpación de idolatrías. Con un esfuerzo considerable, logró moverla, revelando una puerta oculta, perfectamente disimulada en la pared. La puerta no llevaba a una bodega de vino, como habría esperado, sino a unas escaleras que descendían a las profundidades de la tierra. Siguiendo las escaleras, llegó a un pasillo subterráneo y al final de éste, a la antesala de la cripta principal. No se atrevió a intentar entrar en la cripta, pero lo que vio y olió en esa antesala fue suficiente para confirmar sus peores sospechas. Vio el laboratorio de momificación, las mesas de piedra con sus canaletas de desagüe, los extraños alambiques de cobre, los haces de hierbas secas colgados del techo, y el olor, un olor que su cerebro apenas podía procesar, una mezcla del aroma dulzón de la descomposición controlada, el amargor de las hierbas andinas y el inconfundible y tenue olor metálico de la sangre. Pero la prueba definitiva, la que transformó sus sospechas en una certeza monstruosa, la encontró al regresar a la biblioteca. Oculto en el doble fondo de un pesado baúl de cuero que contenía antiguos y valiosos quipus, los sistemas de cuerdas anudadas que los incas usaban para sus registros, encontró el verdadero tesoro contable de la familia, un conjunto de quipus secretos de un tipo que nunca había visto, hechos no solo de lana de alpaca y algodón, sino también de cabello humano de diferentes colores y texturas, y junto a ellos, un libro grueso, encuadernado en piel de vicuña. No era un libro antiguo, era el diario del culto, un registro mantenido durante generaciones, comenzado por el primer de la Vega en el siglo XVI y continuado por cada patriarca de la familia. El padre Esteban pasó toda la noche leyendo ese libro, su alma helándose con cada página. El diario lo contaba todo con una honestidad brutal y escalofriante.
la historia de su antepasada, la Colla Kuntur Huachachi, y el ritual prohibido de los sacerdotes de la montaña, que la había convertido en un malqui semiviviente y necrófago. El pacto. Ellos la alimentaban, y ella les daba conocimiento, poder y una longevidad antinatural. Describía con detalle los rituales de alimentación con momias antiguas y cómo el malqui digería su esencia a través de un proceso de resonancia psíquica. Y luego, la parte más reciente, escrita por el propio don Alfonso. Describía con una frialdad clínica y científica la crisis del suministro, la decisión de crear nuevo alimento y los detalles del proceso de momificación en vida, al que llamaba la transmigración de la esencia. Incluso había una lista de las víctimas recientes, con notas sobre la calidad de su esencia vital. Fue entonces cuando el padre Esteban tuvo su revelación total, un momento de horror cósmico que casi hizo añicos su fe en un universo ordenado. No se enfrentaba a asesinos en serie por dinero o poder en el sentido mundano. Se enfrentaba a los sumos sacerdotes de una diosa necrófaga, a una familia de parásitos que se alimentaban de la muerte para prolongar una vida artificial y vacía. La mansión no era una casa, era un templo y un matadero. Y el Dios al que servían no estaba en el cielo ni en el infierno, sino en una cripta bajo sus pies, un ser de polvo y hueso, con un hambre de siglos. Miró la última entrada del diario, escrita ese mismo día. Don Alfonso describía a su próximo donante, un joven y prometedor historiador de la Universidad de San Marcos, que se había vuelto demasiado curioso acerca de sus adquisiciones recientes. El ritual estaba programado para la noche siguiente. El tiempo se había agotado. Con el conocimiento del diario quemándole la mente como un hierro candente, el padre Esteban de la Cruz supo que cualquier intento de acudir a las autoridades sería inútil y suicida. Los de la Vega eran demasiado poderosos, su red de influencia demasiado vasta. Simplemente lo harían desaparecer, y él se convertiría en la próxima ofrenda para su reina de polvo. Estaba solo, un único hombre de fe en una tierra extraña, contra un culto de 300 años y su diosa de la muerte. Esa noche, mientras una densa garúa envolvía a Lima en un velo gris y húmedo que parecía absorber todo el sonido, se preparó para su descenso final al infierno. No llevaba armas convencionales. Su arsenal era espiritual. Su crucifijo de misionero, forjado con la plata de las minas de Potosí. Un pequeño frasco de vidrio grueso con aceite sagrado para la extrema unción. Y su conocimiento de los ritos y las palabras de poder de su propia fe. Una fe que ahora se enfrentaría a su prueba más terrible. Esperó hasta después de la medianoche, cuando la casa estaba en un silencio expectante. Se deslizó como una sombra por los pasillos oscuros hasta la biblioteca. Movió la pesada estantería y descendió por las escaleras ocultas. El olor a hierbas y a muerte se hizo más intenso, más sofocante. Siguió el corredor hasta la puerta de la cripta principal. Una pesada puerta de madera de algarrobo, reforzada con bandas de bronce. Estaba cerrada, pero no con una cerradura moderna, sino con una compleja tranca de madera desde dentro. Usando su cuchillo de viaje y una paciencia infinita, logró tallar la madera alrededor del mecanismo hasta que pudo levantarla. Al abrir la puerta, el espectáculo que se reveló ante él fue una escena de una blasfemia tan profunda que por un momento pensó que había muerto y llegado al infierno. La cripta era una vasta sala circular,
En el centro, sobre un trono de piedra basáltica negra, finamente tallada con motivos incas, estaba el Malki real. Era el fardo funerario de una reina inca, envuelta en cientos de capas de textil de cumbi de una finura imposible, con una máscara de oro martillado cubriendo su rostro. Pero no era una momia inerte, vibraba, una energía oscura y palpable emanaba de ella, y un susurro seco y polvoriento, como el que había escuchado en la grabación del desaparecido Dr. Thorne, llenaba el aire. Una estática psíquica que hacía doler los dientes. Alrededor del trono, en nichos excavados en la pared, estaban las otras momias, las víctimas recientes, colocadas en una macabra corte de honor. Y frente al Malki, don Alfonso, doña Sofía y su hijo Mateo, vestidos con túnicas ceremoniales de lana de vicuña de un blanco inmaculado, estaban a punto de comenzar el ritual. Sobre un altar de piedra yacía el joven historiador de la Universidad de San Marcos, atado y amordazado, sus ojos desorbitados de terror. Al ver a Esteban de la Cruz de pie en la entrada, don Alfonso no mostró sorpresa, sino una sonrisa de fría y académica satisfacción. Padre Esteban, sabía que su alma inquisitiva y su intelecto no podrían resistirse. Ha elegido un momento oportuno. Está a punto de presenciar la verdadera transubstanciación, no el símbolo de la sangre y el cuerpo que ustedes adoran, sino la transferencia real, tangible de la esencia vital. La ciencia y la fe unidas. El jesuita avanzó lentamente hacia la luz de las antorchas, su crucifijo de plata en alto, que parecía brillar con una luz propia en la oscuridad de la cripta. En el nombre de Cristo, el que venció a la muerte y resucitó de entre los muertos, le ordeno que detenga esta abominación. Don Alfonso soltó una carcajada, un sonido seco y sin humor, el sonido de la arrogancia absoluta. Cristo, un Dios extranjero, un Dios de un desierto lejano, un Dios de la debilidad y del sufrimiento. Nosotros servimos a un Dios de esta tierra, un Dios de nuestra propia sangre. Esta es la reina, la memoria viva del Tahuantinsuyo. No está muerta, duerme, y en sus sueños nos habla, nos guía, nos da el conocimiento de los antiguos, el secreto de su longevidad. A cambio, solo pide alimento para seguir soñando, un alma por la sabiduría, una vida por la inmortalidad. Es el pacto más antiguo y más justo del universo. Ustedes no son sacerdotes, son parásitos, replicó Esteban, su voz firme a pesar del terror que sentía trepar por su espalda. No sirven a ninguna reina, sino a un hambre sin fin, y la sabiduría que les da es la sabiduría del polvo y de la podredumbre. Don Alfonso hizo una seña a Mateo, que sostenía una copa de oro que contenía un líquido oscuro. Suficiente teología barata, padre. El festín está servido. En ese momento, Esteban supo que la única forma de luchar no era contra los de la Vega, sino contra su fuente de poder, contra la entidad misma. La batalla no era física, sino espiritual. Tenía que romper el vínculo entre el Malki y sus guardianes. Concentró toda su voluntad, toda su fe, cada gramo de su convicción, y comenzó a recitar en un latín claro y potente el Salmo 91, el que habla de la protección contra el terror de la noche y la peste que acecha en la oscuridad. Su voz, al principio un murmullo, creció en poder y autoridad, llenando la cripta, cada palabra una onda de choque de fe pura.
Don Alfonso y su familia retrocedieron, como si las palabras fueran golpes físicos. El susurro del Malqui se hizo más fuerte, más airado, una cacofonía de estática y rabia. La temperatura de la cripta descendió bruscamente. ¡Insolente!, siseó don Alfonso, su rostro contorsionado por la furia. No puedes traer a tu Dios del desierto a este lugar sagrado. Este es nuestro dominio. Pero Esteban continuó, su voz ahora un trueno, sus palabras una barrera de luz sónica contra la oscuridad antigua. El Malqui, privado de la concentración y la voluntad de sus sacerdotes, pareció enfurecerse. La energía oscura que emanaba de él se descontroló. Los finos textiles que lo envolvían comenzaron a agitarse y el susurro se convirtió en un grito psíquico de hambre y rabia, un sonido que no se oyó, sino que se sintió. Un sonido que atacó directamente la mente de los de la Vega. Sofía fue la primera en caer, gritando y arañándose el rostro, mientras su mente, ya frágil, se hacía añicos. Mateo se desplomó, convulsionando en el suelo, espuma brotando de su boca. Don Alfonso, el gran patriarca, el hombre que creía controlar a un dios, miró a su reina con una expresión de traición y horror absolutos. «No, a nosotros no. Somos tus hijos», gritó. Pero era demasiado tarde. El hambre del Malqui, desatada y sin un nuevo recipiente al que dirigirse, se volvió hacia sus fuentes de energía más cercanas, más ricas y más familiares, sus propios guardianes. La energía oscura, liberada por el Malqui, no fue una explosión física de fuego o fuerza, sino algo mucho más íntimo y terrible, una implosión de vitalidad. Actuó como un vampiro psíquico a una escala aterradora y acelerada. El padre Esteban, protegido por la barrera de su fe y el poder de las palabras sagradas que recitaba como un mantra, vio con un horror que marcaría su alma para siempre cómo la vida era arrancada de los cuerpos de la familia de la Vega. No fue un envejecimiento rápido, fue una desecación instantánea. Su piel se pegó a sus huesos, la humedad de sus ojos se evaporó, y sus cuerpos se desplomaron como marionetas a las que les han cortado los hilos, convertidos en cáscaras vacías, en momias frescas, en cuestión de segundos. El grito psíquico del Malqui alcanzó su clímax y luego cesó abruptamente, como si la entidad, tras su festín desesperado y fratricida, hubiera vuelto a caer en su letargo milenario, saciada por el momento con la esencia de sus propios y últimos guardianes. En el silencio que siguió, un silencio profundo y denso, solo se oía el goteo del agua en las paredes de la cripta y la respiración agitada y entrecortada de Esteban y del joven historiador en el altar. El jesuita, exhausto física y espiritualmente, pero vivo, se acercó y cortó las ataduras del muchacho. Lo ayudó a ponerse en pie, y juntos, sin mirar atrás, abandonaron la cripta, con una última mirada al trono de piedra y a su ocupante, ahora inquietantemente silencioso, y a los restos desecados de la familia de la Vega. El padre Esteban tomó una de las antorchas de la pared. Al pasar por el laboratorio de momificación, sin dudarlo un instante, arrojó la antorcha sobre las mesas cubiertas de hierbas secas, resinas inflamables y textos esotéricos. El fuego prendió con una furia purificadora. Mientras subían las escaleras, el humo ya llenaba los pasillos, un humo espeso y de un olor nauseabundo. Salieron de la mansión, justo a tiempo, para ver cómo las llamas
comenzaban a devorar el ala oeste, donde se encontraba la biblioteca y la entrada secreta. Para el mundo exterior, la historia se construiría sola. Un incendio accidental, probablemente causado por las primitivas instalaciones de gas de la vieja mansión de Barranco. Un trágico accidente en el que pereció toda la ilustre familia de la Vega, junto con un joven académico que los visitaba esa noche. Las autoridades, al investigar las ruinas humeantes, encontrarían la cripta colapsada por el fuego y el agua de los bomberos, y los restos de los de la Vega, extrañamente momificados por el calor intenso, serían atribuidos a un extraño y macabro fenómeno provocado por el incendio. Una curiosidad científica, nada más. La verdad, como tantas veces en la historia, sería enterrada bajo una versión más simple, más lógica y más aceptable. El padre Esteban de la Cruz se aseguró de que así fuera. En su informe oficial al Vaticano, habló de un incendio trágico y de la lamentable pérdida de una valiosa colección de arte precolombino. Pero, al igual que otros valientes que se han enfrentado a estos horrores a lo largo de la historia, escribió un segundo informe. Un manuscrito detallado y escalofriante. Una confesión completa de lo que había visto y enfrentado. No lo envió a la congregación, sino directamente, a través de canales diplomáticos secretos de la Compañía de Jesús, al Archivo Apostólico Vaticano, a la sección conocida como Archivum Arcanum, el archivo secreto. Su informe, titulado De cultu Malchi et animae vorentis, sobre el culto al Malchi y el devorador de almas, fue sellado y enterrado en las profundidades de la fortaleza de la fe, un testimonio más de los horrores que el mundo no estaba, ni está, preparado para conocer. Los años se convirtieron en décadas. El Perú del siglo XX se vio sacudido por cambios políticos radicales, crisis económicas, dictaduras militares y conflictos sociales. La historia de la trágica desaparición de la ilustre familia de la Vega se convirtió en una nota a pie de página en la crónica social de la aristocracia limeña, un cuento gótico local. La mansión de Barranco, o lo que quedaba de ella, fue expropiada por el Estado. Tras años de abandono y saqueo, fue parcialmente restaurada en la década de 1960 y convertida en el Museo de la Colección de la Vega, exhibiendo las piezas de cerámica y orfebrería que se salvaron del incendio. El ala oeste, sin embargo, donde se encontraba la biblioteca y la entrada a la cripta, nunca fue reconstruida. Permaneció como una ruina sellada, un jardín romántico y melancólico, un recordatorio del trágico incendio que acabó con un linaje tan antiguo. Los vigilantes nocturnos del museo y los vecinos de la zona cuentan historias de fantasmas, de una sensación de frío inexplicable que emana de las ruinas y de un susurro seco que a veces se oye en las noches más silenciosas y tranquilas de Lima. La leyenda, como siempre, es sólo la sombra pálida y distorsionada de la verdad. El Malchi real, la reina Kuntur Huachachi, sin embargo, no fue destruido. La cripta colapsó, sí, pero el trono de piedra y su ocupante quedaron sepultados bajo toneladas de escombros, en una tumba dentro de una tumba, protegida del mundo exterior, aislada de cualquier posible fuente de alimento. Y allí ha permanecido, dormido, latente y hambriento, durante más de un siglo. Pero el mal, como una semilla resistente que espera las condiciones adecuadas, a menudo encuentra la forma de sobrevivir. Mateo de la Vega, el hijo,
aunque su cuerpo fue consumido en la cripta, tuvo un hijo ilegítimo, un niño nacido de una de sus aventuras con una artista bohemia de origen francés, un niño al que nunca reconoció y que fue llevado a Europa por su madre. Ese linaje, diluido y olvidado, continuó, ignorante de sus terribles orígenes. Avancemos de nuevo a nuestro tiempo. Un joven y ambicioso empresario peruano-francés que ha hecho una fortuna inmensa con las empresas de tecnología y la minería de tierras raras, ha surgido de la nada. Su nombre es Matías del Valle, pero su verdadero apellido, el que figura en el acta de nacimiento de su bisabuelo, es de la Vega. Ha pasado años investigando la historia de su familia, obsesionado con los rumores de su poder, su riqueza y su longevidad. Recientemente, usando su influencia y su inmensa fortuna, ha logrado lo impensable. Ha convencido a un Ministerio de Cultura peruano, hambriento de fondos, para que le permita financiar y supervisar un proyecto de restauración integral y excavación arqueológica en las ruinas selladas de la mansión de sus antepasados. Su objetivo declarado es recuperar tesoros perdidos y honrar la memoria de su ilustre familia. Su objetivo real es encontrar la cripta. No sabe exactamente lo que busca, solo sabe, por instinto, que el secreto del poder de su familia yace bajo tierra. Y mientras sus equipos de construcción, con sus modernas excavadoras y sus taladros de diamante, comienzan a perforar las ruinas, ajenos al peligro, en la oscuridad silenciosa de la tierra. Un hambre de más de un siglo. Un hambre que ha tenido tiempo de volverse infinita, está a punto de ser despertado. Y esta vez, no habrá un jesuita erudito para detenerlo. ¿Qué sucede cuando la ambición moderna, armada con tecnología y despojada de cualquier fe o moral, se encuentra cara a cara con un hambre antigua que solo conoce una ley? ¿Devorar para existir? Si esta historia te ha perturbado tanto como a nosotros, si el susurro seco del Malki ha resonado en el silencio de tu habitación, compártela con alguien que ame los misterios donde la historia, la arqueología y el horror se convierten en uno solo. Dale like para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video, donde descubriremos juntos otro secreto que las autoridades han intentado mantener oculto por siglos.